Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Y estamos en La Fuente y saludamos de inmediato a nuestra colega Francisca Palma. Fran, bienvenida. Muchas gracias, colega. Nunca habíamos estado en el estudio No había tocado nunca. No nos había tocado, así que un gusto compartir contigo, un gusto estar acá en La Fuente. Me cambié de día, yo soy de los miércoles, pero hoy día me tocó martes. Y yo no soy de ningún día, pero como Diego no podía, me invitaron a... Le damos saludos a Diego Parra, que está ahí, no sé en qué taller anda, pero que aprenda. Sí, ojalá. No, Diego es una persona muy capacitada. Avilosito. Y bueno, antes de la entrevista yo le decía aquí a Claudio que me tomo un minutito para contar un poco más de los libros que gentilmente nos comparten, nos mandan las editoriales. Y en este caso hablamos de Gozo, poemario de Lucas Costa, de Editorial Aparte. La Editorial Aparte es una editorial de Arica que tiene un catálogo fabuloso de poesía. He conocido muchas autoras ahí. Saludo a Rolando, quien gentilmente nos envió este libro que tiene una particularidad. Además de ser un poemario, es un libro de distribución gratuita. Tú tienes que escribirle a Editorial Aparte, que es @editorialaparte, y ahí están los puntos de entrega de Gozo, poemario de Lucas Costa, poeta nacido en Santiago de Chile en 1988. Fue becario de la Fundación Neruda el año 2010 y ha publicado otros libros como Encomienda, que fue premio Roberto Bolaño, Playa de Escombros y Calcio en la mirada. Así que los invito a conocer más de Editorial Aparte. Muchas gracias, como siempre, por los libros que tú te puedes llevar en La Fuente. Así es, y escríbanos a nuestro WhatsApp, más 569-297-486-40. Ahí pueden participar porque lo vamos a estar sorteando al final del programa. ¿Tenemos invitado, Fran? Así es, tenemos un invitado que también quiero hacer un disclaimer y quiero decirlo públicamente, es uno de los profesores que más nos contesta para prensa y eso se agradece un montón. Nosotros, el equipo de prensa de Casa Central, principalmente Maripanchi y Maritza, quien saludo allá en el Torreón de Prensa, siempre andan buscando expertos para los temas, y el profesor Luis Bahamontes, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director del Centro de Estudios Judaicos, es quien siempre nos responde. Profesor, bienvenido a La Fuente y gracias públicas por ser uno de nuestros voceros más destacados de la universidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, profesor, queremos conversar con usted porque se publicó hace algunos días la cuarta entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, la última que se programó para el semestre de este año, donde se presentaron diversos temas, características de nuestra población, y uno de ellas dice relación sobre la religión o el credo, y señala, por ejemplo, algunos datos. Del total de personas de 15 años o más, el 74,2% tiene alguna religión o credo, de ellas un 54,5% son mujeres, 45,5% hombres. Hay una serie de datos, pero queremos hablar un poquito respecto de este tema, ¿no? De la relación que tenemos con la religión, la religiosidad también, cómo eso nos va formando como sociedad. Pero antes de entrar en todos esos detalles, quizás lo más global, ¿no? ¿Cómo podemos explicar el concepto de religiosidad? Sí, en general es interesante plantear, digamos, los datos censales dentro de un panorama que es bastante más amplio. Si ustedes revisan los datos que fueron revelados el día 30 de junio, podremos dar cuenta de que efectivamente se producen, yo diría que algunas líneas bien gruesas, digamos, de transformación y cambio durante las últimas décadas. Y se habla, por ejemplo, de una modificación del mapa religioso de Chile, en particular la religiosidad de los chilenos, sobre la base, por ejemplo, de un declive progresivo que ha tenido el mundo católico, una suerte de estabilidad del mundo evangélico, pero quizá lo más relevante o lo más importante, y que ha sido también dado a conocer por otros medios de comunicación, tiene relación, digamos, con el aumento de los sin religión, o ninguna, con un 25,8%, que es algo, digamos, que genera cierto revuelo en un país que durante las últimas décadas había sido reconocido en América Latina por ser uno de los países que concentraba mayor población religiosa. Entonces creo que ahí hay un elemento que es interesante de poder analizar. Uh-huh. Y profesor, justamente sobre ese porcentaje, ahí decía el GC, 1 de cada 4 personas se declaran no profesar ninguna religión, pero aún así el otro 3 sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta dimensión en la sociedad hoy día? ¿Qué lugar ocupa finalmente? Sé que es diverso, estamos viendo algunos apoyos ahí, religiosidad popular, el sur, el norte. ¿Qué lugar ocupa en general esta dimensión?
Ahí yo creo que lo importante es que quizá nos hemos acostumbrado, y ahí en nuestra propia casa de estudio en la universidad, a pensar que lo religioso es una cuestión superada o una cuestión accesoria. Cuando en la práctica, para los sujetos, si uno vuelve a los datos, se dará cuenta de que cada 10 chilenos y chilenas, 7 se identifican con alguna religión. Es probable que sea una cifra que no tenga ninguna otra institución en el país, 7 de cada 10, que es una cifra que sigue siendo interesante, a pesar que en el pasado hablábamos de 9 de cada 10. Eso como un primer elemento. Y lo segundo que creo que puede ser también relevante es que recordemos que la religión en América Latina, en el caso de Chile también, obviamente, nos vamos a encontrar que modela también cierto comportamiento de los sujetos. Pensemos que todavía tenemos una fuerte carga judeocristiana, particularmente católica en el caso nuestro, donde determinados debates vuelven a aflorar elementos que son religiosos. Temáticas de, por ejemplo, matrimonio de personas del mismo sexo, grupos conservadores y religiosos se oponen a la conceptualización o al uso del concepto matrimonio. Pero también lo vamos a ver en el caso de aborto, eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces es algo que está permanentemente en la discusión pública y que no es posible de reducir simplemente, digamos, al culto, a quién va a misa o quién no, quién está bautizado o quién no, que en la práctica efectivamente son cuestiones que van en descenso. Entonces es una cuestión que es mucho más profunda que simplemente ir a misa o no, ir al templo o no, o estar bautizado o no. Sí, eso es interesante porque, claro, últimamente uno ha visto, y sobre todo en las noticias, etcétera, etcétera, cómo han surgido una serie de casos que han puesto en cuestionamiento, ¿no?, la rectitud de quienes encabezan o son parte de ciertas instituciones, como en este caso, por ejemplo, la institución de la Iglesia Católica. Y la gente ha ido perdiendo un poco la confianza en esa institución en particular, pero da la sensación de que eso no es necesariamente igual a cómo la gente percibe, por así decirlo, su espiritualidad o su fe. Es decir, no porque tengan menos confianza en la Iglesia Católica quiere decir que a lo mejor ellos se sientan menos católicos. ¿Cómo se ve eso? El fenómeno ha sido estudiado a nivel, yo diría que global, particularmente en el mundo occidental, y se habla en general del creer sin pertenecer. Esta idea de sujetos que mantienen altas tasas de creencia, pero forman parte de los procesos de desafección o desafiliación de la institución. En parte por lo que tú señalabas, que tiene que ver con los niveles de confianza en las instituciones y en su liderazgo, que durante las últimas décadas han estado bastante cuestionadas por procesos de abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual y también corrupción. Esto no es patrimonio del sector católico, sino que también hemos visto casos en el mundo evangélico. Entonces, pensemos que a principios de la década de los 90, la Iglesia Católica en particular, era una de las instituciones que gozaba de mayor confianza en los chilenos y chilenas, producto de lo que había realizado como función durante la dictadura, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. El año 95, el 81% aproximadamente de la población le asignaba, digamos, una alta valoración, alta confianza a la Iglesia, de acuerdo a la encuesta CEP. El año, si analizamos los datos y lo actualizamos, hoy esa cifra, digamos, simplemente no supera el 24%. O sea, el desplome es brutal respecto, digamos, a pasar de ser la principal entidad que genera confianza a ser a una, digamos, que ya no la posee. Entonces eso va generando efectivamente esos procesos de desafección, de desafiliación, pero los sujetos, digamos, no abandonan sus creencias y las van transformando y las van reconfigurando. Profesor, hay otro dato que nos entrega el censo. Esta información salió el 30 de junio, esta nueva entrega del censo. Dice que las regiones con mayor pertenencia religiosa son el Maule, O'Higgins y Ñuble. ¿Qué pasará en ese territorio, en esos territorios, en esa zona? Se ha estudiado, digamos, que efectivamente todavía los sectores que tienen una gran composición de población vinculada a lo rural, a lo campesino, tienen mayores tasas de religiosidad, en particular de religiosidad asociada a cuestiones de religiosidad popular, catolicismo popular, dicen algunos, o por otra parte también que si uno analiza y empieza a depurar los datos, se dará cuenta que aquellos lugares en los que se concentra mayor población envejecida, son lugares que concentran también mayor volumen de religiosidad. Ahí citaban algunos datos. Las mujeres son mucho más practicantes y religiosas que los hombres. Los sectores rurales también tienen altas tasas de religiosidad superior a la urbe. Entonces ahí hay unos elementos, digamos, que intentan explicar aquella situación.
Uh-huh. Ahora, profesor, estamos con el profesor conversando acá en La Fuente, el profesor Luis Bamondes, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, director además del Centro de Estudios Judaicos. Estábamos hablando fuera de micrófono antes de comenzar la entrevista, que habíamos conversado con usted en nuestro noticiario en Radio Análisis a propósito de la muerte del Papa Francisco, ¿no? Y la asunción del nuevo Papa León XIV. Y se dio ahí un fenómeno bastante interesante que fue algo que capturó la atención de prácticamente todo el mundo. Todas las noticias hablaban respecto de eso, se hizo un seguimiento durante toda la semana y gente que no se declara como religiosa o que no profesa a lo mejor la fe católica estaba pendiente del tema, ya sea por su interés histórico, social, etcétera, etcétera. ¿Cómo calificaría ese hecho, ¿no? Que algo como, por ejemplo, el cambio de Papa haya capturado tanto la atención de la sociedad a día de hoy, que estamos hablando precisamente de una pérdida de confianza en la institución, de baja en todos los índices relacionados con el tema? Yo creo que en gran medida se explica por el legado, podríamos colocarlo en esos términos, que había tenido Francisco. O sea, yo creo que la relevancia de Francisco impulsa la inquietud referida, digamos, a quién va a ser su sucesor. Recordemos que el Papa Francisco era un papa que tenía una relación y vinculación con redes sociales o con los medios de comunicación mucho más cercana que los anteriores, y que había mostrado, comillas, cierta apertura a temas que no le son cómodos a la Iglesia Católica, como el tema de la homosexualidad o la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder al sacerdocio. Entonces hay una suerte de morbo también respecto a si la figura que lo venía a suceder iba a ser de continuidad o iba a romper con lo ya establecido, y íbamos a dar un paso hacia adelante o paso hacia atrás. Creo que eso generó, digamos, mucho interés, más allá de quién fuera el nombre, y también pensando en que se transforma en un hito histórico. Uh-huh. O sea, estamos hablando de la religión que concentra un número importante de fieles a nivel mundial, y donde en particular esos fieles se concentran en América Latina. Entonces creo que ahí hay elementos que comienzan a explicar también este interés, esta idea, digamos, de si lo que se avanzó efectivamente se va a perdurar o si se va a poder seguir avanzando el elemento de continuidad que Francisco había establecido. Profesor, prontamente vamos a tener acá en La Fuente a la profesora María Olivia Monkeberg, que hizo un trabajo de investigación sobre iglesias evangélicas. Uh-huh. También a propósito de los nuevos escenarios geopolíticos y tal, hay una arremetida conservadora. No sé si eso va necesariamente de la mano con la religiosidad. ¿Cuál es su visión respecto a este avance de las iglesias evangélicas y en general como ese movimiento más conservador? Sí, en América Latina en particular, yo diría que el caso de Brasil con Bolsonaro, también los vínculos de Milei con ciertas iglesias evangélicas, y también algunos casos en Centroamérica comenzaron a reforzar la idea del supuesto, comillas, voto evangélico. Uh-huh. Eso también nos va a llegar como una ola a Chile, y el interés que van a tener ciertos sectores políticos por, comillas, intentar capturar este voto que la clase política a ratos quiere creer que es un voto homogéneo cuando el mundo evangélico es heterogéneo. Uh-huh. El mundo evangélico vota izquierda, vota derecha, ese día no se levantó a votar, o sea, o es, comillas, se considera político, es tan diverso que cuesta, digamos, pensar en un voto evangélico homogéneo como quien captura un rebaño y ese rebaño se dirige en determinada dirección. Es una ficción. Eso ha sido, digamos, bastante estudiado por los colegas en Brasil y en Argentina. Ahora, eso no quiere decir que ciertos sectores del mundo evangélico tengan agendas comunes con los grupos conservadores y en este caso con la derecha política. Pensemos, digamos, en la defensa de la vida, cuestiones vinculadas, digamos, a aborto, eutanasia, los temas, comillas, temas valóricos o morales que ellos definen, etcétera, etcétera. Entonces, las agendas morales, valóricas que intenta impulsar la derecha, comulgan muchas veces con los intereses de grupos religiosos evangélicos. Uh-huh. Y eso se ve amplificado, visibilizado aún más en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero yo no diría, digamos, que es posible la captura de ese votante que es heterogéneo por definición. O sea, recordemos que el votante evangélico en particular corresponde a las capas más bajas o medias bajas de la población, donde hay también cierta sensibilidad del mundo de izquierda o de centro izquierda. Uh-huh. Entonces,
ahí creo que hay elementos como para analizar. Profesor, nos quedan lamentablemente 1 minuto y medio, pero queremos también destacar el trabajo que usted realiza ahí en el Centro de Estudios Judaicos. Cuéntenos un poco acerca de este centro y cuál es la labor que desarrollan. Sí, nosotros somos uno de los centros más antiguos de la universidad, junto con los colegas del Centro de Estudios Griego y el Centro de Estudios Árabe. Nuestro centro tiene 57 años y dentro de esas particularidades de ser un centro de estudios judaico, nosotros abordamos 2 líneas de investigación, que es cultura judía, lengua, arte, historia, en fin, y la parte que a mí me toca coordinar y trabajar ahí, que es la línea de ciencias de la religión. Creo que somos la única unidad en la Universidad de Chile que aborda lo religioso de una perspectiva no confesional, culturalista, interdisciplinaria, y que somete a crítica lo religioso sin ningún, digamos, interés oculto. Así que esa es nuestra casa. Estamos ubicados en Miraflores 579 y nos volcamos, digamos, a desarrollar este tipo de temas. Sí, no, y tremenda labor la que desarrollan, por cierto, ahí en el centro. Queremos agradecerle, profesor Luis Bamondes, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director de precisamente el Centro de Estudios Judaicos, por haber estado hoy día en La Fuente. Que esté muy bien. Gracias a ustedes No, y por la que se invitación. quede con nosotros.